Yo trabajo en el Instituto Conce Cantinela y hago radiología pediátrica. Me pidieron que les dé una charla sobre radiografía de tórax en pediatría. Los objetivos de esta charla va a ser aprender a leer una radiografía de tórax, a ver lo que es variante de lo normal en la radiografía de tórax, los patrones radiológicos de las neumonías adquiridas en la comunidad en pediatría y las complicaciones de las neumonías. El paciente pediátrico, a diferencia del paciente adulto al cual ustedes están habituados, es, digamos, nosotros siempre le decimos dos frases. Primero, no es un adulto en miniatura, tiene una patología que le es propia del niño, y segundo, tiene otro factor que es el crecimiento, lo cual hace que vaya cambiando con la edad y no sea una imagen estática y vaya cambiando la forma del tórax, la patología que presenta y demás. Entonces tiene como todo características especiales. La radiografía de tórax, para que ustedes se den una idea, representa aproximadamente la tercera parte de las radiografías solicitadas en los hospitales pediátricos, o sea que es muy pedida. Como consejo, la Organización Mundial de la Salud, y para evitar la radiación en los niños, dice que no debe ser usada como método de screening, digamos, por ejemplo, al ingreso al hospital, como hacen en los adultos, que no debe ser usada tampoco como método de screening, como hacen a veces, por ejemplo, que para el ingreso al colegio le piden una radiografía de tórax, y tampoco debería ser usada como screening previo a la anestesia si el niño no tiene sintomatología, ya sea pulmonar o cardíaca. En pediatría trabajamos con un concepto, ALARA, que son las siglas en inglés de una expresión que significa lograr la menor irradiación posible y la mayor información posible. Acuérdense que este niño va a recibir a lo largo de su vida más radiación, entonces cada vez que nosotros nos ponemos en contacto con él tenemos que tratar de eficientizar las imágenes y obtener buena información con la menor radiación. Para valorar, antes de leer una radiografía del tórax, ustedes tienen que saber que esté bien hecha. Fundamentalmente tienen que valorar la posición, la inspiración, la penetración y el movimiento. ¿Cómo valoran la posición? Es decir, si el paciente está bien ubicado. Lo hacemos mirando el extremo anterior de las costillas, que tienen que estar equidistantes con la columna, y también las clavículas, que tienen que estar simétricas. Para ver este caso les muestro un ejemplo. A la derecha ustedes tienen una radiografía con el niño rotado. Fíjense dónde están los extremos anteriores de las costillas de este lado en comparación con este lado. Entonces esta imagen fue interpretada erróneamente como una neumonía por la rotación, y cuando uno lo pone al niño correctamente, esto corresponde a una imagen en vela de barco de timo. Entonces el concepto es, antes de leer una radiografía, fíjense en la calidad. Si está mal hecha, no la lean porque van a cometer errores. ¿Cómo sabemos que una placa está bien inspirada? Tenemos que ser capaces de contar 6 arcos costales anteriores sobre el diafragma derecho, o bien otros dicen 8 arcos costales posteriores. Y también fíjense siempre que la tráquea esté recta. Cuando la placa está inspirada, la tráquea de los niños hace como una imagen que se llama tráquea en bayoneta. Y luego, esto es un ejemplo para que ustedes vean una placa expirada. Ustedes dirían que esto es una silueta cardíaca aumentada de tamaño, y que esto parece un mediastino también ensanchado. Cuando ustedes cuentan los arcos costales, acá tienen 1, 2, 3, 4, no llegamos a 5 arcos costales derechos. Repetimos la placa con buena técnica. Y se quedó pensando la computadora. ¿Qué pasó? No responde. Ahí está. Miren cómo ha cambiado la imagen de la silueta cardíaca y del mediastino con la variación en la expiración y en la inspiración. Estos son errores de técnica. En la placa de arriba, ustedes ven, es como que los arcos anteriores, estos son los arcos posteriores de las costillas, estos son los arcos anteriores, como que los arcos anteriores están más altos que los arcos posteriores. Esto posiblemente se debe a que cuando hace la radiografía del tórax el niño se arquea, hace una posición lordótica, y entonces da esta imagen muy similar a esta, donde uno parece que tuviera también un corazón aumentado de tamaño, con escasa ventilación.
Y lo más común de todo es la malrotación. En este caso uno diría que este pulmón es hiperlúcido en relación al contralateral y sin embargo cuando ustedes miran, la... Bueno, se ha desatado sola. Cuando ustedes miran la rotación, el paciente está mal rotado. Y esa es la causa más común en pediatría de pulmón hiperlúcido unilateral. ¿Cómo valoran la penetración? Para valorar la penetración tienen que ser capaces de ver los discos intervertebrales a través de la silueta cardíaca y eso le va a permitir ver lo que hay detrás del corazón. En pediatría usamos nada más que radiografía de tórax de frente para evitar el tema de la radiación. Y si ustedes no tienen una placa bien penetrada, todo lo que esté atrás del corazón no lo van a ver. O sea que esta neumonía, por ejemplo, no la hubiesen visto. Y finalmente la placa no tiene que tener movimiento, para lo cual tienen que trabajar con tiempos de exposición muy cortos. Acuérdense que la frecuencia respiratoria de los chicos es mayor que la del adulto, por lo tanto hay que trabajar con un tiempo de exposición muy corto, si no las placas van a salir todas movidas. ¿Cómo hacemos la radiografía de tórax? Las hacemos en decúbito dorsal, no los colgamos los chicos porque es muy difícil tenerlo. En decúbito dorsal hasta que tienen aproximadamente 4 años, o 2 años al menos, que es cuando entran adentro de una placa 24×30, y siempre tratamos de que lo haga gente que tenga empatía con pediatría, es decir, que le guste trabajar con niños, porque hay que tener paciencia, porque hay que trabajar además con el niño, con los padres y lograr la colaboración de ambos. No hacemos radiografía de tórax frente y perfil, hacemos radiografía de tórax frente solo. Esto es para que ustedes vean cómo cambia el aspecto del tórax en los niños de acuerdo a la edad. Adelante, en la primera placa tienen una radiografía de tórax de un lactante, donde prácticamente no ven campos pulmonares, está todo ocupado por el corazón más la silueta tímica, y ustedes ven que el diámetro transverso es prácticamente igual que el antero-posterior, son prácticamente cilíndricos los bebés. Después, a medida que crecen, ya adoptan la forma de la del tórax, digamos, de un adulto. Para leer una radiografía del tórax siempre le sugerimos a nuestros residentes que empiecen con una técnica, digamos, estándar, la repitan adecuadamente para no olvidarse de nada, empiecen por el cuello, vayan luego al tórax y finalmente al abdomen, es decir, saquen toda la información que puedan de la imagen que vean y no vayan directamente a los campos pulmonares, porque puede haber mucha información, digamos, por fuera de ellos. Y cuando lean el tórax, empiecen siempre por las partes blandas y luego por la parte ósea. Este es un ejemplo de un niño que se le hace una radiografía de tórax y miren ustedes el engrosamiento que tiene de las costillas. Esto es producido por una enfermedad de Caffey, que es una patología típica de los lactantes que se manifiesta con fiebre alta, leucocitosis y esta reacción perióstica que no se sabe la causa y que habitualmente evoluciona favorablemente sola. Para que ustedes, digamos así, vean qué otra información uno puede sacar de una radiografía de tórax. O como en este caso, un paciente ya más grande, que se le hace una radiografía de tórax y donde uno ve un arco anterior de una costilla insuflado de mayor tamaño que el resto, y en la radiografía de tórax de perfil tiene una vértebra plana. El niño tenía una histiocytosis, una enfermedad de Langerhans. En este caso, anomalías vertebrales, hemivértebras, que se acompañan también de costillas supernumerarias y que producen una deformidad del tórax, una displasia costovertebral. En este caso, costillas cervicales que muchas veces no causan sintomatología o bien a veces pueden causarlo si comprimen algún vaso o algún nervio.
En este caso también un paciente que consulta por un problema pulmonar y cuando se hace la radiografía de tórax observamos que tiene una bifurcación en Y del arco anterior del segundo arco costal y que está fusionado con el primero. Esto a veces los niños lo perciben como un bulto o como una irregularidad en el tórax, o como en este otro caso que también tiene una bifurcación del arco anterior de la cuarta costilla. En general son más comunes estas malformaciones del lado derecho, no se sabe por qué y no suelen acompañarse de, digamos, alguna otra patología. Suelen ser hallazgos o bien, por lo que le digo, la consulta de un bulto o una asimetría. En este caso, un niño con una trisomía de Down, una trisomía 21, síndrome de Down, que se caracteriza porque tienen 11 pares de costillas y porque tienen también los núcleos de osificación aumentado a nivel del manubrio external. Habitualmente hay un solo núcleo y en este caso ellos tienen 2 núcleos, más todas estas costillas nos hacen presuponer que este niño es portador de un síndrome de Down. Ahí tienen lo normal y la trisomía 21 para que vean la diferencia. En este caso un pulmón hiperlúcido unilateral que corresponde a un síndrome de Poland, que es una agenesia de los músculos pectorales anteriores y que también se acompaña de anomalías de la mano. Este es un niño que acude, la mayoría de los niños, digamos, los cuales uno le hace una radiografía de tórax suele ser por un proceso de las vías aéreas inferiores, hacia fiebre, tos, decaimiento, y en este caso la radiografía de tórax muestra esto que aparentemente o podría ser mal interpretado como un despegamiento pleural. ¿Alguien le llama la atención esto o ve algo más de esto? ¿O se le ocurre que puede ser esto? ¿Cómo? Sí, son las costillas, digamos así, ¿y qué ven por acá afuera? Ven hueso, ¿no es cierto? Esos son fracturas, acá en el perfil lo van a ver, en un niño que ha sufrido un traumatismo no accidental, o sea, un maltrato, entonces tiene toda una área de fracturas a la misma altura en todas las costillas, probablemente por un golpe directo, y estos que ustedes ven acá son los callos óseos que se ha formado, lo cual quiere decir que ese traumatismo tiene como mínimo 10 a 15 días de evolución. Toda esa información ustedes la pueden sacar de una radiografía de tórax si se ponen a mirar detalles. Posiblemente este papá no haya dicho nada o esta familia no haya dicho nada de ese problema. Entonces es uno el que tiene que investigarlo. O este tórax, por ejemplo, donde a uno le llama la atención que ve como una silueta cardíaca aumentada, hay un velamiento retrocardíaco y todas estas bandas de atelectasia del lado derecho. Esto corresponde a un pectus excavatum, una patología external que además el niño tiene una patología pulmonar en los segmentos posteriores del lado izquierdo, pero uno tiene que estar atento a que el pectus excavatum puede provocar una imagen de pseudocardiomegalia con estas bandas a nivel del pulmón contralateral. Muchas veces nosotros no vemos a los pacientes, pero sí nuestros licenciados son los ojos, digamos así, que están en contacto y ellos anotan siempre cuál es la causa por la cual el paciente acude a la consulta y si ven alguna anomalía o alguna cosa, también la agregan porque es importante para interpretar las radiografías. Cuando ustedes lean una placa, entonces dijimos vamos de afuera hacia adentro, vemos las partes blandas, vemos la parte ósea, vemos los campos pulmonares y el mediastino. En el mediastino recuerden siempre mirar la tráquea. La tráquea tiene que estar siempre desviada hacia la derecha, lo cual habla de que el niño tiene un arco aórtico a la izquierda. Este niño tiene una tráquea central que aparentemente tiene como 2 improntas, de un lado y del otro. Esto es sugestivo de doble arco aórtico, exactamente. Le hicimos un tránsito y el niño tenía una impresión esofágica de los 2 lados. En el perfil tiene una impresión esofágica posterior y traqueal anterior y se le hizo una resonancia y se confirmó que tenía un doble arco aórtico. O sea, la interpretación de la radiografía de tórax puede llevar al diagnóstico correcto, como una mala interpretación también puede llevar a un diagnóstico incorrecto.
En este caso, otro ejemplo para que les quede grabado, una tráquea desviada hacia la izquierda, este niño tiene un arco aórtico derecho y los signos radiológicos que ustedes van a ver son la impronta de la tráquea, en vez de estar a la izquierda va a estar a la derecha, porque el arco aórtico está a la derecha, la tráquea está desplazada hacia la izquierda, la vena cava superior está un poquito más prominente porque también baja por ahí el arco aórtico, no van a ver arco aórtico del lado izquierdo y sí van a ver un arco aórtico bajando por la derecha.